Seguimos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría, la alegría que siempre nos despierta encontrarnos con ella. Vamos a recibir a nuestra querida y admirada escritora, y dentro de la escritura podríamos hablar de su condición de narradora, y dentro de la narrativa podemos desarrollar su condición de novelista, aunque también cuentista. Y también pisa la arena creativa de la literatura en el género lírico. Me parece que hace tiempo que no lo transcurre, por lo menos públicamente, ya nos dirá. Además es investigadora, profe de historia, abogada. Marcia Collazo con nosotros. Buen día y bienvenida. Marcia, Buen día para todos, para ti también, Ale. contanos, contanos eso. A ver, la poesía, ¿en dónde estás parada con relación a la poesía y escribir poesía, ¿no? Y lo que pasa es que yo de alguna manera cuando me fui para el lado de la novela, que yo no sé si yo me fui o me fue llevando, esas cosas que a veces pasan, bueno, la poesía empezó a integrarse por ahí también, ¿no? O sea, Claro. nunca se podía dejar de lado, por lo menos en mi caso, es algo que yo ya tengo incorporado, y, y me parece que lo que hice fue integrarla, a mi prosa, digamos. Bueno, muy bien. Bueno, de hecho, son muchos los autores y los teóricos, yo no lo sigo todo esto muy de lejos, pero también es justo decir que los géneros a veces existen y está bien un poco para ordenar el conocimiento, pero nadie ha dicho, y si lo dice comete un error, que los géneros no dialogan entre sí y no se prestan cosas, ¿verdad? Sí, 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 muchísimo, y incluso hasta es deseable, ¿no? Que sea así, Exacto. porque pues, si no un poco como que nos encasillamos también. Bueno, mi querida amiga, habíamos arrancado la semana pasada a hablar de un hito histórico, que además yo pienso, ¿no? En estos momentos de reivindicación de los derechos de las mujeres, de empezar a ver con ojos nuevos lo que antes naturalizábamos acerca de desigualdades, injusticias, bueno, cuando no malos tratos y ainda más, el acontecimiento histórico, histórico en el doble sentido, ¿no? Marcial nos lo decía la vez pasada, acerca del voto femenino, ¿no? Sí, sí, el voto femenino en particular en Uruguay, pero a nivel mundial, ¿te acordás que dijimos que sus antecedentes más importantes fueron a partir de 1848 en Nueva York, en la declaración de Seneca Falls, que se menciona poco, pero me parece que fueron pioneras esas mujeres bastante antes que digamos, las vanguardistas inglesas que tanto hicieron en ese Claro, sentido, que inclusive algunas de ellas salían a protestar con sus togas y sus, ¿no? y sus sombreros de universitarias, porque unas poquísimas de ellas allá a fines del siglo XIX, principios del XX, habían logrado abrazo partido, culminar estudios universitarios, entonces salían vestidas de universitarias, ¿no? Bien, uh-huh. para mostrar esa otra condición. Pero ya te digo, en 1848 sucede lo de Seneca Falls, que fue muy importante porque, bueno, se respaldaron ni más ni menos que en los principios de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que es importantísima. Y en las constituciones de los diversos estados también, porque también es justo decirlo. Fíjate que entre nosotros ya había habido una influencia muy grande de esos textos constitucionales en el artiguismo, que tampoco hacía tanto, si Claro. vamos al caso, porque Artigas, yo qué sé, para nada más que para relativizar un poco y que tengamos conciencia de la magnitud de la declaración de Seneca Falls. Artigas, bueno, no sé, vamos a poner hacia 1815 la Liga Federal está en su apogeo, y es cuando justamente él toma muchos preceptos de las constituciones de los estados norteamericanos. Y fíjate que esto ocurre unos 30 años después. O sea que es una magnitud enorme. Y sirve de paso para redimensionar los tiempos históricos, porque a veces nos creemos que el artiguismo es A una ver, cosa... me gusta eso, a ver. Claro, a veces creemos que el artiguismo es una cosa lejanísima.
nosotros. Hoy mismo me encontré con una querida amiga que hacía mucho que no veía, y nos pusimos a conversar ahí en mitad de 18 de julio, bajo esa lluvia, ese aguacero intermitente. Y me dice, qué bueno eso de la historia, claro, porque a veces nos olvidamos de la historia porque vivimos sumergidos en la actualidad. Y yo le digo, bueno, pero es que justamente cuanto más estudias historia, más comprendes la actualidad. Es todo lo contrario de lo que a veces creemos. Ah, me voy a ir a estudiar cosas, me voy a desempolvar documentos viejos y me van a volar polillas alrededor. No, voy a tener mucha más lucidez sobre lo que es mi actualidad. Y bueno, y esto es un poco eso, porque fíjate, 30 años después, 30 y pocos años después, estas mujeres batallan por sus derechos haciendo apelación al texto constitucional norteamericano. Y a su vez pasa el tiempo. ¿Sabés qué? Me hiciste acordar, perdóname Marcia, pero me hiciste acordar de, mirá qué vaso comunicante, ¿no? Qué conexión entre vos y él, del querido amigo el negro Mario Delgado Paraín. Igual que vos, formidable escritor, también pisa la creatividad en lo que podríamos llamar, hablando de géneros, el subgénero novela histórica. Sí. Y él siempre dice que cuando hablamos de Artigas, estamos hablando, y los cuenta, de unos pocos abuelos atrás. No hay que ir tantos abuelos atrás, ¿no? Por supuesto. Son cosas, bueno, si vamos al tiempo histórico medido en años, ¿no? en lustros, en décadas, en siglos, pero en realidad, si vamos a los grandes temas del ser humano, bueno, Aristóteles está ahí a la vuelta de la esquina. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que nuestra idea de que somos cada uno de nosotros el obligo del mundo nos hace creer que nuestro tiempo es único, especial y clave. Y probablemente también sea único, especial y clave, pero tan único, especial y clave como los tiempos de todos a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, porque lo que pasa es que hay entre muchos, ¿no? Un preconcepto muy anclado en el alma humana. Y es ese creer que estamos al final de la historia. Claro. Claro. Que nosotros hemos descubierto todo y somos mucho más inteligentes que el resto. Exacto. Ese es un problema, ¿eh? Yo lo vivo al menos como un problema, te voy a ser franco, Marcia, y mucho más en un país envejecido, que está muy, muy enamorado siempre de los logros, algunos reales y otros supuestos del pasado, que tiene, el sector de ciudadanos pobres es mayor entre los niños que entre los adultos. No con esto estoy queriendo decir que es bueno que haya adultos pobres, ¿se entiende, no? Pero claro, me parece que eso también significa cosas y nos dice cosas acerca de nosotros mismos. Bueno, sí, el grave problema de ese preconcepto es que no puedes jamás aprender de los errores del pasado si te crees que estás al final de la historia. Porque como tampoco además vas a acumular para el futuro, porque estás al final de la historia. Ah, mira, te cuento una que esta para que las transformes en un cuento. Una vez fui a conocer a el abuelo de una novia que tuve, ¿no es cierto? Entonces, todo muy hermoso, muy bueno, muy amable, con ciertas tensiones, porque era conocer, bueno, el noviecito, ¿no? Entonces, me acuerdo que el abuelo de esa novia, una de las cosas que me dijo es que de acuerdo a estudios que él poseía, etcétera, la humanidad se iba a terminar en, no me acuerdo si me dijo 20 o 30 años, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, pero es horrible esa noticia, porque dése cuenta que nosotros, si seguimos juntos, me refería a su nieta, finalmente no ocurrió eso, ¿no? Pero por otro motivo. Si seguimos juntos, es probable que queramos conformar una familia y tener hijos. Y lo que usted me está diciendo es que los hijos, o sea, sus bisnietos, no van a tener lugar donde vivir porque el mundo ya no va a existir, ¿no? Bueno,
Esa idea de que conmigo se acaba todo, que tanto nos seduce, ¿no? Totalmente, por eso digo. Bueno, en fin, dependerá de cada uno de nosotros también hacer las reflexiones necesarias, pero ese ratito de libertad, yo le llamo así, ¿no? Ese ratito de libertad que nos tenemos que dar el lujo de concedernos cada tanto, aunque sea yo que sé, mirá, bajo la ducha, no sé, o cuando nos estamos por dormir, ese ratito de libertad, ¿sabes qué es? Es cuando dejamos de lado todas las cosas debidas, todas las cosas obligadas, todas las cosas que se supone que están bien a los ojos de la sociedad, y nos ponemos a pensar más allá. Y ahí es cuando somos verdaderamente libres o empezamos a ser verdaderamente libres, porque estamos pensando a partir de algo cero. Hay que animarse, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy importante. Y en ese ratito es donde hay que preguntarse, ¿valdrá la pena conocer algo de mi pasado? Porque fíjate, estamos hablando de Cerro Chato. Bueno, ¿cuándo fue esto? Fue el 3 de julio de 1927, o sea que también hace un montón de tiempo. Pero no tanto, es ayer. Faltaban 2 años para la muerte de José Valle Ordóñez, porque Valle Ordóñez va a morir en 1929. Y no hacía tanto que había ocurrido la revolución de Aparicio Saravia en 1904. Y en ese marco ocurre además, y justamente a raíz de la revolución, la gran revolución de 1904 de Aparicio Saravia, ocurren ciertas transformaciones en el Uruguay que van a desembocar en la Constitución de 1917, que entró en vigencia en 1918. Entonces, la Constitución de 1917 es la primera en establecer, ¿no?, el sufragio, el derecho al voto femenino. Pero no lo había efectivizado aún. Y entonces otra cosa que hay que decir es, ¿en qué condiciones, en qué contexto se da esta votación? Bueno, la votación de Cerro Chato no fue una votación a nivel nacional, sino justamente, podríamos decir departamental. En realidad yo diría interdepartamental, porque abarcaba un problema de jurisdicciones, un problema de límites, un problema de administraciones de distintos departamentos. Claro. Por eso se llamó a votación. Y estaba ahí como en estado larvario, la implementación efectiva del derecho al voto de la mujer, ya previsto en el texto constitucional. Y no se había plasmado, pero resulta que se va a plasmar en Cerro Chato, pero no a nivel nacional, como digo. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Va a pasar un tiempo. Va a pasar bastante tiempo para que la mujer a nivel nacional vote, porque además en el medio va a venir la dictadura de Terra de 1933. Pero vamos a ir por orden. Yo primero que nada quiero entonces situar este fenómeno, este hecho, en las primeras décadas del siglo XX uruguayo, que es donde tenemos que situarlos. Y bueno, las reformas que hubo no fueron solo, por supuesto, jurídicas, no fue solo una constitución, fueron políticas, fueron sociales, fueron económicas, fueron culturales, fueron educativas. Ahí está de por medio todo el vallismo, además. Entonces, ¿qué es el derecho al voto en general, Alejandro? Ya no hablo solo de la mujer. Habría que preguntarse qué es el derecho al voto, ¿no? Porque en primer lugar es un derecho, aunque pueda parecer una obligación. Hay estados que lo hacen obligatorio, como el nuestro, pero hay estados que no. Claro. Pero sí es un derecho, siempre. Y no existió, durante toda la historia de Occidente, no existió el derecho al voto. Existió solo allá en la democracia ateniense, de una forma muy fragmentaria, muy parcelada. Por supuesto, no votaban las mujeres tampoco la democracia ateniense, ¿no? Pero sí otorgaban, fíjate, otorgaban la ciudadanía, como quien dice, porque para que vos pudieras ser ciudadano en Atenas, tenías que ser hijo de padre y de madre ateniense. Claro. Por lo tanto, la mujer transmitía el derecho, aunque no lo gozaba ella misma. Pero bueno, yo pienso que el derecho al voto es lo que hace una democracia, es uno de los caracteres fundamentales, uno de los pilares básicos de la democracia.
¿Por qué? Porque fíjate, es la posibilidad de formular preferencias. En primer lugar, es la posibilidad de manifestar una voluntad. Si vamos a lo mínimo, es la posibilidad de manifestar una voluntad. En segundo lugar, de formular preferencias, pero además formularlas públicamente. Vos estás formulando preferencias públicamente. Y además estás esperando del gobierno dos grandes cosas. Una, la igualdad de trato. En el caso de la mujer es obvio, ¿no? La igualdad de trato para con el varón. Pero aunque no fuera así, pensemos en seres humanos indistintamente. Igualdad de trato, que todos seamos iguales a la hora de emitir nuestro voto. Y además que no haya posibilidad de amenaza. Claro. Es decir, que ese voto sea inocuo. Inocuo en el sentido de que no voy a correr peligro yo si lo ejerzo ese derecho. Claro. Y vos dirás, ay, pero esto es muy obvio. No tan obvio, porque a lo largo de toda la historia de nuestro país, el voto no era, no era secreto. O sea, una cosa es manifestar públicamente cuando se sabe el resultado de la elección, otra cosa es que vos te metes en un cuartito para votar, ¿no? Eso es una garantía. Era una garantía porque te obligaban a votar al candidato de turno. Y si no lo votabas, igual te mataban. O te obligaban a votar 4 o 5 veces seguidas. O sea, la corrupción era tremenda. Todo eso va a empezar a cambiar un poco. Y en Cerro Chato, había que decidir a qué departamento querían pertenecer. Pero antes que me olvide, porque yo sé que el tiempo nos corre, me parece que ya que estamos hablando de este tema, está bueno contarle a la audiencia un poquito lo que va a pasar con el voto femenino en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En agosto de 1920 se hizo una enmienda a la Constitución. Las famosas enmiendas a la Constitución que tanto escuchamos hablar en las películas, pero esa enmienda fue para justamente consagrar el sufragio femenino a nivel nacional, porque había estados en los cuales la mujer votaba desde hacía mucho, Ejemplo, Wyoming. La mujer votaba desde 1869, Alejandro. Mucho tiempo, Bueno, Nueva Zelanda, más o menos en orden, te lo digo. Nueva Zelanda en 1893, Australia 1902, Rusia 1917 con la Revolución. Gran Bretaña, un añito después, 1918, después de aquellas famosas protestas de las sufragistas que dieron vuelta al mundo. Y ahí es donde aparece Uruguay. Un poquito después de eso ya vamos a tener a Uruguay en 1927, fíjate, antes de casi todos los países de América, antes de Francia, antes de España. Cerro Chato está antes que París. Y es verdad. Cerro Chato está antes que París, Madrid y Berlín, ponele. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, ¿dónde está Cerro Chato hoy? Buena pregunta, ¿no? ¿A qué departamento pertenece? En realidad sigue la misma situación, pero ahí estoy develando una incógnita que no quiero develar demasiado todavía. Quiero contar la historia. Está ubicado al cruce de 3 departamentos que son Durano, Florida y 33. Se puede ver en el mapa que está como, es una puntita, una cosa muy rara, que esté justo en el vértice de 3 departamentos, pero le tocó ese destino a Cerro Chato, y ojo, que no hay que confundirlo con el Cerro Chato de Paysandú, que se llama igual. Entonces, claro, era un lío espantoso. Vos imaginate vivir en Cerro Chato y que te toquen 3 seccionales policiales diferentes, 3 juzgados diferentes. ¿Seguro? 3 juntas locales diferentes. Y todavía los manejos que se hacían con eso. Porque si no te gustaba tal juez, te ibas a tal otro. Ay, bueno, había de todo. Bueno, la cosa es que en 1927 dijeron, esto no puede seguir siendo así, tenemos que decidir tenemos que pedirle al gobierno en realidad que diga a qué departamento deberíamos pertenecer, porque esto es un lío. A mí en lo personal me hace acordar a la situación de la Francia prerevolucionaria, en donde el desorden y caos administrativo eran tan grandes que había provincias de Francia en donde existía un sistema de medir
y provincias donde había otro sistema de medir, donde las monedas eran diferentes. Bueno, era un relajo. Y por supuesto había órdenes jurídicos diferentes. Vos me podrás decir, pero en Cerro Chato no. Ah, Sí, pero hasta por ahí. Porque los gobiernos departamentales, tú sabes bien que tienen sus propias potestades de gobierno. sí, claro. Y tú sabes muy bien que hay diferencias entre un departamento y el otro en un montón de cosas que hacen a la vida jurídica de la sociedad. Bueno, se decidió entonces, se formó una comisión vecinal y se les ocurrió la idea del voto, porque ¿qué pasa? También había intereses políticos de por medio, ya que, bueno, en ese momento 33 era un departamento blanco y tenía menos habitantes la ciudad de 33 que Cerro Chato. Claro. Si vos pasabas a Cerro Chato 33, tenías un departamento blanco con mucha más población y a ciertos miembros del colegiado les interesaba. Además, otra cosa importante, no menor, quiero decir esto y leerlo textualmente. La Corte Electoral autorizó el plebiscito, un plebiscito, ¿verdad? Cuando depositamos el voto. El 31 de julio de junio de 1927 y dispuso, literalmente, votarán las personas sin distinción de nacionalidad y sexo. Está escrito así. Sin distinción de nacionalidad. Es muy extraño esto, ¿no? Sí. Porque no es solo sin distinción de sexo, sin distinción de nacionalidad también. Y ya vas a ver por qué te lo digo. Bueno, las personas que deseen intervenir en el plebiscito deberán inscribirse previamente en el registro que abrirá la Comisión Especial Parlamentaria. ¿Y por qué tiene interés esto? Porque la primera mujer que se inscribió en ese registro para votar se llamaba Rita Ribeira y era una afrodescendiente, una mujer negra, porque yo lo digo con respeto. Yo siempre digo, cuando yo digo negro es como si dijera blanco en el sentido humano. Pues esta mujer tenía 90 años y era brasileña de nacionalidad. Brasileña y no uruguaya. O sea que con las dos novedades acuestas, su condición de mujer y su condición de no uruguaya. De extranjera. Sí, radicada en Uruguay, por supuesto, pero extranjera al fin. Sí. Rita Ribeira, no es la primera mujer que votó, como decimos vulgarmente, es la primera mujer que se inscribió. En realidad las dos primeras mujeres que votaron, o sea que depositaron el voto en la urna, se llamaron Martina Frost y Justa Jacinta Sánchez. Así que también recordemos sus nombres. Y bueno, ya les dije, pero les voy a repetir, esta es la primera vez en que se verifica, se plasma, se hace efectiva, ¿sí? Esa disposición constitucional. Pero después había que llevarla a nivel nacional. Se lleva a nivel nacional. En 1932, fíjate que son 5 años después de Cerro Chato, recién, se las habilita a votar en elecciones nacionales. Durante la dictadura de Terra no se pudo hacer, la dictadura de Terra duró hasta 1938. O sea que recién las mujeres votaron en este país a nivel nacional en las elecciones de 1938, precisamente, en las que resultó electo Alfredo Valdomir, de quien se decía que era buen mozo. Y entonces ese residuo machista, viste, tan introyectado en la sociedad uruguaya, decía que las mujeres le votaron por buen mozo. Era un cuentito que andaba en todas las casas, la cosa es que, volviendo a Cerro Chato, la Comisión de Mujeres de Durazno realizó esta movida, y yo la verdad es que invito a la audiencia a que se ponga en el lugar por un momento, que haga el esfuerzo de ponerse en la piel de estas personas, lo que habrá sido esa movida electoral con mujeres votando, la efervescencia popular,
ya de por sí era una instancia electoral muy importante para esta gente, muy importante para sus vidas. Ver a qué departamento iban a pertenecer. Pero encima agregarle esto que era extrañísimo, fíjate que en Argentina no existía, en Brasil no existía, en Paraguay no existía. Estamos hablando de nuestros vecinos, pero no existía en Francia, no existía en España, que eran también nuestros referentes. También sería muy lindo escribir algún cuento, alguna cosa de narrativa con respecto a estos sucesos. Claro. Y lo más lindo de todo es que fíjate que la líder de esta campaña electoral se llamaba Modesta Fuentes de Subirón, y tuvo una polémica terrible en la prensa de la época. Una polémica porque discutió, y no una sola vez, sino varias veces, retrucando lo que decía un periódico muy importante. Y ese periódico muy importante era El País. ¿Qué decía El País de Montevideo? Ponía en tela de juicio la capacidad ciudadana de las mujeres. Sí, claro. La capacidad de las mujeres para votar. Esto existe obviamente en los archivos de la Biblioteca Nacional, entre otros. Y en especial ponía en duda la capacidad para votar de las mujeres de Cerro Chato. Se armó, imagínate la polémica, tuvo unos ecos, por eso te digo, esto es novelesco, esto es algo a lo que habría que sacarle el jugo. Bueno, la cosa fue, mirá, 354 votos para pertenecer a Durazno. Para pertenecer a Florida, 2 votos. 2 votos anulados. Para pertenecer a 33, 0. Aquello de que tenía que ser tan fuerte el departamento se les vino abajo. No se anuló, por supuesto, esta votación, pero ¿sabes una cosa? Quedó sin efecto. Esa es la parte triste de la historia que poco importa, pero ya que estamos la cuento. Quedó sin efecto esta votación por motivaciones políticas. Y hoy Cerro Chato sigue siendo un territorio de administración compartida por 3 departamentos. Pero mantiene en alto la bandera que nadie le va a poder quitar de haber sido la primera localidad de este país en la que votó la mujer. Claro. Claro. Y esa es la historia, Alejandro. Bueno, muy buena. Muchas gracias. Preciosa historia, ¿no? Como quien dice, a ese momento de la historia, a esas mujeres, a ese lugar, eso no se lo quita a nadie. No, es una insignia. Y yo espero que sean conscientes en Cerro Chato de esto, ¿eh? ¿Lo serán? ¿Sabes algo al respecto? No sé mucho. Yo pienso que sí. No obstante, también pienso que habría que instalarlo en la memoria colectiva a través de diferentes actividades. En los niños de escuela, en los chiquirines del liceo y en la gente grande también. Y parecen muchas maneras de hacerlo. No te voy a despedir sin que antes nos reinvites al curso de Historia Nacional bajo la consigna Artigas Gobernante, que ahora nomás arranca el jueves y tendrá el miércoles 14, la primera entrega, miércoles 21, la segunda entrega de 19 a 20-30 horas vía Zoom, ¿verdad? Sí, es una linda instancia para quien desee sumarse, ya que los cursos breves dan esa posibilidad. Son 2 clases nada más, pero 2 clases muy intensas, 2 clases muy dinámicas, en las que en esta instancia vamos a hablar de Artigas gobernante, es decir, de Artigas instalado en purificación, manejando las riendas, de lo que era su liga federal y por supuesto de la provincia, de su provincia. Vamos a ver todo lo que fue sucediendo en ese momento, cuando Montevideo estuvo en poder de los orientales, hasta que nos invaden los portugueses, pero vamos a ver muchas cosas, entre ellas la vacuna, cómo fue que llegó la vacuna, las vicisitudes de la vacuna antivariólica. Vamos a ver la educación, cómo Artigas se preocupó por la educación.
y vamos a ver los piratas y las patentes de corso. No tiene desperdicio esa historia. Bueno, recuerden, arranca mañana 14 de julio, de paso tomamos la Bastilla y tomamos la primera entrega de este curso de Historia Nacional, Artigas Gobernante. Va este miércoles 14, el próximo miércoles 21 de 19 a 20, 30 horas. Y aquellos que, así que se lo agendan, si quieren hacer alguna pregunta, si se quieren inscribir, si necesitan más información, pueden comunicarse, anoten, con el siguiente WhatsApp, 098-819-306. 098-819-306, y allí obtendrán toda la información a propósito de este curso que se desarrollará durante 2 semanas, mañana miércoles y el próximo miércoles 21, ¿sí? Perfecto, Ale. Gracias. Bueno, gracias por todo a vos. Bueno, hasta la próxima, que pasen muy bien. Bueno, que sigas bien rodeada ahí con tus petates, tus libros, tu rincón casi perfecto, ¿sí? Gracias, Marcia. Gracias. Era Marcia Collazo, divina como siempre, que nos acaba de ayudar, como todas las semanas, a poner por los caminos de la historia la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Y recuerden que sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones llegan a través del WhatsApp 099-894-987. Pero también llegan a través del chat en nuestro canal YouTube. Estamos saliendo en vivo por nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. En vivo no solo nos podés escuchar, sino que también, allá vos, bueno, cuando está Marcia mejora la cosa, nos podés ver, ¿sí? En el canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que te pido que hago el mismo pedido siempre, te suscribas e invites a tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus allegados, tu familia, a que también se suscriban al canal YouTube, absolutamente gratuito, no se piden datos personales, y de ese modo te aseguras que cada vez que nosotros publicamos alguna nota, alguna columna, está por arrancar nuestro programa, o la emisión entera de nuestros programas, te vamos a avisar y vas a recibir la notificación correspondiente. Así que están todos invitados para nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. 15 temporadas, nos importan las ideas. Ya venimos.